Sin sacrificio no hay victoria. En el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como cristianos anhelamos siempre tener victoria. La victoria en nuestra vida cristiana no será posible si no hay un sacrificio. En la Biblia, justamente en el pasaje que nosotros estamos leyendo, en la Biblia, el cristiano es exhortado a presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que esa es la evidencia clara de una vida que agrada al Señor. Yo sé que todo creyente, todo cristiano, durante su peregrinaje en la vida cristiana, siempre anhela tener victoria. Y es más, Dios quiere que seamos personas victoriosas para su gloria, que seamos personas victoriosas para poder agradar al Señor. Pero ¿saben una cosa? No tendremos en nuestra vida cristiana victoria si no hay primeramente un sacrificio. Y la pregunta es: ¿cuáles son los sacrificios que debemos dar a Dios para tener victoria? O por no decir, ¿cuáles son los sacrificios que debemos dar como hijos de Dios para tener victoria? Permítame hablarles 4 cosas que enseña la palabra de Dios de los sacrificios que debemos dar a Dios. Y como resultado de esos sacrificios vamos a obtener victoria en nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son los sacrificios que debemos presentar y a la vez son agradables al Señor? Número 1, el sacrificio de alabanza. Reitero, el sacrificio de alabanza. En el pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios, dice, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Yo voy a repetir otra vez este versículo porque aquí hay un mensaje bien claro para todos nosotros. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza, o sea, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que la palabra de Dios me está enseñando en cuanto al sacrificio de alabanza significa que debemos tener siempre la expresión de una expresión continua de alabanza al Señor. O sea, en otras palabras, es tener una expresión de sacrificio continuo, alabanza a Dios. Pero miremos el versículo que dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Sabes lo que le agrada al Señor? Que le alabemos a Él, que tengamos siempre una expresión de alabanza. Y cuando hablamos de una expresión de alabanza, estamos hablando de proclamar la grandeza de Dios. Estamos hablando de hablar de su santidad, de su pureza, exaltarle por sus bondades, por sus misericordias. Pero la alabanza no debe ser por un tiempo. Y algunos me preguntarán: pastor, ¿pero por qué tenemos que alabar a Dios? Porque dice la palabra sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes lo que es para Dios la alabanza? O mejor dicho, ¿sabes por qué debemos dar sacrificios de alabanza a Dios? Debemos dar sacrificios de alabanza a Dios porque de esta manera, atención con esto, porque de esta manera proclamamos nuestra lealtad a Dios. A través de la expresión de alabanza a nuestro Padre Celestial, estamos proclamando nuestra lealtad a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios no solamente se le alaba en los momentos buenos, en los momentos prósperos, también a Dios se le alaba en los momentos difíciles. ¿Se recuerdan de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel?
Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos no estaban tristes. Se atrevieron a expresar alabanzas a Dios en medio del sufrimiento cuando estaban en la cárcel. A Dios le agrada que expresemos siempre alabanzas, aun en medio del dolor y de la aflicción, aún también en el medio de la abundancia. En otras palabras, nuestra alabanza a Dios no debe ser limitada. Debemos alabarle a Dios en todo tiempo. Y cuando aprendamos a ejercer una actitud de alabanza a Dios en todo tiempo, y reitero, en todo tiempo, porque el versículo dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. O sea, Dios quiere que siempre le alabes a Él. Reitero, Dios quiere que siempre le alabes a Él, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos de dolor y de aflicción. En otras palabras, en todo tiempo alabemos al Señor. Y eso producirá una victoria en nuestra vida cristiana. Porque cuando Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios en los momentos difíciles, Dios obró de una manera sobrenatural sobre Pablo y Silas. Sin sacrificio no hay victoria. Y número 1 hemos dicho, debemos dar sacrificios de alabanza a Dios. Número 2, ¿cuáles son los sacrificios que debemos presentarle y a la vez esos sacrificios son agradables a Dios? Número 2, el sacrificio de hacer el bien y ayudar a los demás. Reitero, el sacrificio de hacer el bien y ayudar a los demás. En el pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo, vemos aquí el pasaje de Hebreos capítulo 13, y aquí vemos exactamente en el versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Reitero, en el pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El siguiente sacrificio que debemos dar a Dios, por la cual Dios se agrada, es el sacrificio de hacer bien a los demás. Sacrificar mi vida por hacer bien a las personas. Y no solamente por hacer bien a las personas, sino que también ayudar a los demás, ayudar a las demás personas. Y eso se demanda un sacrificio, una voluntad propia. Hermanos, pensemos de hacer el bien. No pensemos de hacer el mal a las personas. No pensemos vivir en venganza, o mejor dicho, hagamos bien a las demás personas y no mal, y no vivir en venganza, en odio, en amargura. Eso no le agrada a Dios. Más bien pensemos de hacer bien a las demás personas. Y no pensemos de hacer mal a las personas, sino pensemos de hacer bien a las personas. Cuidado que estemos pensando de hacer mal a las personas. No. El amor que practica el cristiano el amor que practica el cristiano es hacer bien a las demás personas, aunque te paguen mal. Y ese es un sacrificio que debemos dar a Dios, y a través de ese sacrificio tendremos victoria en Cristo Jesús. Y también dice el versículo, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. La otra cosa, en el punto número 2 que aprendemos de este pasaje, es que debemos compartir con los que tienen necesidad. Debemos compartir con los que tienen necesidad. En medio de la crisis, o en este medio de la pandemia que se está viviendo, hagamos un esfuerzo y apoyemos a las personas que también necesitan para su vida. Entonces, en el punto número 2 vemos el sacrificio de hacer bien y ayudar a las personas.
Cuanto más en esta época de crisis debemos reflejar la ayuda mutua que debemos dar a los demás. Mi pregunta es, ¿estás ayudando a las demás personas en tiempos de crisis? Sigamos con el tema. ¿Cuáles son los sacrificios que debemos presentarle al Señor? Que a través de esos sacrificios vamos a tener victoria. Número 3, el sacrificio por invertir en la obra del Señor. Sí, sacrificarme por invertir en la obra de Dios. No hay nada mejor que dar para la obra de Dios, porque también eso es sembrar para la eternidad. Y no estoy hablando de teología de la prosperidad, estoy hablando de algo voluntario que será agradable para nuestro Dios. Permítame leerles 2 Corintios 8:5, dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dijeron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que había pasado en este pasaje de 2 Corintios capítulo 8 versículo 5? Permítame. En el pasaje de 2 Corintios capítulo 8 versículo 5, durante su tercer viaje misionero del apóstol Pablo, él estaba recolectando dinero para los creyentes pobres de Jerusalén. ¿Y sabe lo que había pasado? Las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea dieron dinero a pesar de ser también pobres. Y dieron mucho más de lo que Pablo esperaba. Era una dádiva con sacrificio. A pesar de su pobreza, a pesar de lo poco que tenían estas iglesias, daban para la obra en los hermanos en Jerusalén. Y es lo mismo que estaba compartiendo Pablo para los hermanos en Corintio, para hacerlos entender que es mejor dar, invertir, que es un sacrificio que agrada al Señor. En el pasaje de Filipenses capítulo 4 versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice la palabra, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradables al Señor. ¿Sabes lo que vemos en este pasaje también de Filipenses? Vemos que Pablo estaba agradeciendo a la iglesia de Filipos por la ofrenda que le habían dado, que lo había entregado en este caso Epafrodito. ¿Sabes lo que nos enseña esto? Que a Dios también le agrada que hagamos un sacrificio por invertir en la obra de Dios y en el avance del Evangelio. Tú como hermano en Cristo, tú como miembro de iglesia y tú como ministro de Dios, te quiero hacer una pregunta. ¿Estás invirtiendo para la obra de Dios y el avance del Evangelio? No estoy hablando de una teología de la prosperidad, sino te estoy hablando de una generosidad que debemos dar para la obra de Dios en tiempos de necesidad. Aún en medio de esta pandemia, debemos seguir siendo generosos con la obra del Señor y para seguir invirtiendo para el avance en la obra del Señor. Sé que hay muchas necesidades dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, y estamos llamados a suplir esas necesidades, a invertir y a trabajar juntos como iglesia del Señor. Y te animo a que hagas ese tipo de sacrificio por invertir en la obra del Señor. El otro tipo de sacrificio también que le agrada a Dios, número 4, es el sacrificio por edificar nuestra vida espiritual. En el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas que somos en Cristo Jesús, hermanos, debemos presentar sacrificios a nuestro Padre Celestial, pero estos tipos de sacrificios deben ser para nuestro avance y crecimiento en nuestra vida espiritual.
Esto significa que tú y yo debemos tener esa voluntad por poner en las manos de Dios nuestra vida para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Pero a través de que nosotros hacemos ese sacrificio a Dios para nuestro crecimiento espiritual. Número uno, a través de negarnos a nosotros mismos en los deseos carnales que combaten en nuestros mismos cuerpos. Si tú quieres edificar tu vida espiritual, tienes que negarte a ti mismo cada día, negar a tus apetitos carnales, negar a tu voluntad propia y someterte a la voluntad del Señor. Ese es el mejor sacrificio que nosotros le podemos dar al Señor. Y a través de ese sacrificio que tú le das a Dios por negarte a ti mismo y hacer la voluntad de Dios, ese sacrificio traerá victoria sobre la tentación y sobre los deseos carnales en tu vida. Edificar nuestra vida espiritual también es a través de meditar y obedecer la palabra de Dios. Meditemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios y obedezcamos la palabra de Dios. Eso le agrada a nuestro Padre Celestial. También, como nos enseña la palabra de Dios, para poder edificar nuestra vida espiritual también se necesita constante oración. La oración nos da dirección espiritual en nuestra vida cristiana para entender la voluntad de Dios. Y también para poder edificar nuestra vida espiritual se requiere ser lleno del Espíritu Santo. No contristar al Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo para entender y hacer la voluntad de Dios. Quiero culminar diciendo lo siguiente. ¿Quieres tener victoria en tu vida espiritual? Aprenda a dar sacrificios a Dios. Si quieres tener una vida cristiana que le agrada a Dios, simplemente quiero decirte que sin sacrificio no hay victoria. Sin sacrificio no hay victoria. Aprendamos a dar sacrificios a nuestro Dios para tener victoria en nuestra vida cristiana. Señor, te damos gracias por esta palabra, pues nos enseñas, bendito Dios, a que nuestra vida sea un sacrificio para ti. Y de esa manera, Padre Celestial, ejercer victoria sobre toda cosa que se levanta en contra de nuestra fe y nuestra comunión contigo. Muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo, bendito Dios. Gracias, Señor. Toma nuestra vida una vez más en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.